Queridos hermanos y amigos, bienvenidos sean ustedes a otro estudio de las porciones. En este tercer año, hoy nos toca la porción de Jetro en castellano, y queremos tratar el tema la gestión de creyentes según la Escritura. Esta porción comprende del capítulo 18 y versículo 1 de Éxodo, Shmot en hebreo, hasta el 20-23. Y curiosamente es la porción en donde Dios se revela en el Sinaí y la que se conoce dentro de los círculos teológicos como la entrega de la Torá. Como he mencionado, este es nuestro tercer año que lo hacemos con mucho gusto, con mucho gozo, y queremos hacerlo también a la luz de del Evangelio. Pero como siempre, me gusta a mí iniciar con un repaso de lo que vimos el año pasado cuando avanzábamos en esta porción. El año pasado, perdón, no dice así, sino el año pasado entonces vimos el llamamiento y la conversión de Jetro y cómo él ya recién convertido al Dios de Israel tiene un aporte en función de la familia y un consejo de liderazgo para Moisés. En esta ocasión llegamos hasta el versículo 18 y hoy queremos aprovechar siempre este mismo consejo de Jetro para profundizar y desarrollar el tema de la gestión de creyentes según la Escritura, como Dios se lo reveló a Jetro. Y entonces vamos a iniciar a partir del versículo 19. Así que Shmot, Éxodo 18-19. Ahora, escucha mi voz, es decir, Jetro está hablando. Escucha por mi voz, perdón, lo traduje literalmente del hebreo, y dice, yo te aconsejaré, y Dios sea contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete los asuntos a Dios. Como parte del contexto, queremos recordar que Jetro es un recién llegado a la fidelidad de Dios, aunque ha tenido una experiencia como un ministro, un gobernante de la comunidad de Midian. Y va a ser esta experiencia de Jetro un instrumento en las manos de Dios para enseñarle a Moisés, el ministro de Israel. Y esto nos habla de dos cosas. En primer lugar, la humildad que Moisés tuvo para aprender a pesar de que su suegro era un recién converso, un recién convertido al Dios de Israel. Pero por otro lado, el hecho de que Dios puede usar a cualquier persona para darnos una lección. La forma como él lo aborda me impresiona, porque él dice, escucha por mi voz. Él no dice, escucha mi voz, simple y sencillamente, sino dice, escucha para mi voz o por mi voz. La pregunta sería, ¿por qué usa esta preposición? Y la respuesta tiene que ver precisamente con lo que él recientemente ha encontrado, que es el camino del verdadero Dios, la fidelidad de Dios. Lo que le está diciendo es, escucha a Dios por mi voz. Escucha por mi voz a Dios, literalmente. Es decir, si Dios te está hablando, puede que lo haga por medio de mí. Dios te puede hablar incluso por medio de mí. En lo que te voy a decir, Moisés, procura escuchar la voz de Dios. Yo, como ministro de Midian, podríamos pensar que está expresando Jetro. Puedo basarme en mi experiencia de gobernante, de ministro, para darte un consejo, porque estoy viendo que no estás haciendo las cosas del todo bien. Pero solo si Dios te da testimonio de esto, hazlo. Por eso es que él le dice en ese mismo ánimo, ya que tú eres el enlace que Dios tiene para ese pueblo, cuando recibas una revelación, comunícala. Eso es lo que quiere decir, está tú delante del pueblo de Dios y somete los asuntos a Dios. Ahora bien, sí es importante cumplir con una función para todo líder de escuchar la voz de Dios y trasladarla a las personas que dirige. Esta es una responsabilidad especialmente para los que dirigimos una congregación, el poder escuchar la escritura, el poder ir a lo que ella nos tiene que decir y cómo trasladar eso al pueblo. Eso sería una función vertical, podríamos llamarle. Pero dentro de una congregación,
dentro de cualquier congregación siempre habrán situaciones de carácter horizontal, es decir, problemas, discusiones, diferencias entre prójimos. Y lo que él está diciendo es que esto también ha de tratarse. Para eso habrás de escoger personas y aquí le está empezando a hablar ya del principio de la delegación. ¿Cómo se gestionan los creyentes? Bueno, en primer lugar, la persona que gestiona una casa, la persona que Dios tiene en autoridad en algún lugar, ha de estar conectado con Dios en función de su palabra. Es decir, ha de tener una dependencia de Dios. Cuando hablamos de conocer a Dios, cuando hablamos de conectarnos con Dios, estamos hablando del entendimiento de la Escritura. Pero en segundo lugar, ha de tener una proyección a aquellos a quienes Dios ha puesto en sus manos, sea un padre de familia, sea una madre de familia, sea un grupo de liderazgo, sea un pastor. Incluso bien harían nuestros gobernantes en tomar este consejo si tuvieran temor de Dios. Pero indiscutiblemente que los problemas entre prójimos también deben de tratarse y nosotros debemos de facilitar un sistema en el cual se vele porque haya una forma justa de tratar a todos, por lo menos una forma de justicia desde la perspectiva divina. Esto me recuerda que en el capítulo 6 de Hechos se da un problema entre prójimos. Y es que la congregación que empieza a desarrollarse en Jerusalén, esa que dirige Santiago, esa en la cual Pedro es una pieza importante, de pronto llegan a tener un problema. Tenían dos clases de viudas, viudas nativas judías y viudas que venían de, de las naciones. Les llamaban a las nativas las viudas judías y a las que venían de las naciones les llamaban las griegas. Y se empieza a dar una especie de preferencia por las viudas judías nativas, ambas de gentilicio judío, hemos de decirlo, pero se empieza a dar una especie de preferencia y las personas se quejan y entonces se forma un problema, porque mientras haya problemas, no importa cuál congregación sea, es decir, mientras haya humanos, perdón, siempre habrán problemas. Siempre habrá la oportunidad de aplicar la justicia de Dios para solucionarlo. Y para Dios, gestionar cada problema, gestionar a los creyentes es un punto importante. Los apóstoles son abordados para que tomen nota de esta situación y deliberan entre sí. Y seguramente encuentran el modelo de Jetro como un modelo que les ha servido. Es decir, ellos se basan en la propuesta que Jetro ha hecho para dar el consejo que ahora vamos a ver. Leamos la historia desde Hechos capítulo 6, versículo 2. Dice así: Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas, o para servir mesas, perdón. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Ya ve usted por qué el consejo de Jetro es muy aplicable acá, ya que replica lo que Jetro ha dicho en otras palabras allá en Éxodo 18. Pero leemos el versículo 4 antes de terminar. Dice: Y nosotros nos encargaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Cuando los apóstoles deliberan entonces sobre el problema que están enfrentando, encuentran que hay un precedente entre Moisés y no hacen esta acción solo por hacerla, sino que la hacen basados en el precedente escritural. Es decir, nosotros tenemos que tomar nuestra función es lo vertical, deducir, interpretar. Somos los shlichim. Shlichim quiere decir los enviados, traducen apóstoles, aquellos enviados plenipotenciarios, perdón, que tienen el respaldo de Dios de poder hablar en su nombre. Los únicos que lo tienen. Y por lo tanto esta escritura ha quedado canonizada.
Vamos a hacer eso nosotros, pero de todas formas nos vamos a asegurar por medio del principio de la delegación de que se haga justicia. Este fue el precedente que ellos tuvieron y nosotros ahora lo, lo seguimos viendo desde Éxodo. Versículo 20. Entonces, siguen las palabras de Jetro y Tro en hebreo, enséñales. Yo le coloqué ilumínales también ahí, ya a ver por qué. Con los estatutos, Jukim, y las leyes Torot, y hazles saber el camino, Derech, costumbres, en que deben andar y la obra que han de realizar. El consejo de este recién converso al mover de Dios es muy profundo y empieza diciéndole, en primer lugar, no solamente el principio de delegación pasa no solamente por enseñar, enseñar por enseñar, sino que el verbo hasdagar ahí quiere decir, que está en causativo, quiere decir hazles tener luz propia. Es decir, hazles tener luz, perdón, no luz propia. Hoy en día es muy común que la gente diga, brilla con tu luz propia. Nosotros, los creyentes, no podemos brillar con nuestra luz propia porque nuestra luz propia no es algo que refleja a Dios, es algo que refleja nuestra humanidad caída. Nosotros los creyentes debemos de reflejar la luz del Señor, la luz de Dios. Y eso es lo que Jetro le está diciendo a Moisés que haga. Tienes que hacerles tener luz, tienes que causar que haya luz en su vida. Esta luz eh, tiene que venir como un resultado de tu inversión, de tu tiempo con ellos. En el siglo XXI le llamamos a esto discipulado. Y no es tan solamente enseñar, es cerciorarnos de que las personas lleguen a tener una luz, la luz del Señor. Y luego le da tres referencias. En primera referencia le dice, en las personas a quienes vas a delegar, tienes que hacerlos brillar, tienes que hacerlos tener la luz de los Jukim. ¿Y qué son los Jukim? Como repito, le dio tres referencias. Los Jukim representan las promesas escritas de Dios, lo que Dios no va a cambiar, el pacto de Dios, y y tiene que ver con la educación de parte de Dios. O sea, a Moisés se le está enseñando, así como a nosotros, si queremos delegar eficazmente, si queremos aprender a gestionar bien a los creyentes, se le está enseñando que debe de llevar a las personas a través de la educación de Dios. Cuando las personas llegan a Dios, no traen la educación de Dios, traen la educación de su padre, el diablo. Pero al llegar a Dios, empiezan el camino de la educación divina. Esto lo hemos planteado en nuestros estudios de Hebreos como el camino de la fidelidad. Eso representan los Hukim, las formas de Dios, la educación de Dios, para que ellos puedan demostrar el Dios a quien sirven. En segundo lugar, les habla de las leyes. Han traducido, yo le coloqué la palabra que la Biblia coloca, que es la palabra Torot. Torot es el plural de la palabra Torah. Y aquí ha de entenderse como como instrucciones. ¿Y por qué ha de entenderse como instrucciones? En primer lugar, la palabra ley es una pésima traducción de la palabra Torah. Torah tiene que ver más con instrucción que con una ley. Claro, las instrucciones del Señor contienen leyes, por supuesto, pero no es lo único que contienen, también contienen promesas. De hecho, un hok o los hukim pueden estar contenidos dentro de las Torahs del Señor. Sin embargo, yo estoy usando el orden que este recién converso al Dios de Israel está empleando. Por eso empezamos con Hukim, ahora estamos con Torot. En la Biblia se llega a una Torah de la siguiente forma. En primer lugar, se empieza por un mishpat. ¿Qué es un mishpat? Lo traducen como juicio, pero tiene que ver con el debido proceso, la defensa del debido proceso de las cosas. Es decir,
la defensa de la forma correcta de hacer las cosas. Entonces, vamos a llegar a que es una Torah, una instrucción. El primer paso es la forma correcta de hacer las cosas. Esto en hebreo se dice mishpat, mishpatim en plural. Un conjunto de mishpatim, es decir, un conjunto de la forma correcta de hacer las cosas, arroja entonces una mitzvah, que es lo que traducen como mandamiento, ¿verdad? Y cuando lo vemos así, ya no es cargoso, ya no tiene una mala forma de venderse, sino que significa varios debidos procesos. ¿Y qué representa esto para nosotros? Pues la forma correcta de hacer las cosas, es decir, nos vuelve competentes. Un mandamiento es una competencia que adquirimos cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Un conjunto de mandamientos o mitzvot es la palabra plural de la palabra mitzvah. Es una Torah, es decir, una instrucción divina. Y este es el camino que se arroja. Todo esto lo desprendemos de la palabra Torot. En tercer lugar, el consejo de Jetro a Moisés es: hazle saber el camino. Derech es la palabra camino en hebreo y esto no se refiere sino a las costumbres correctas, a la ética de la persona. Entonces Moisés tenía que trabajar en las promesas de Dios para sus vidas, ¿verdad? Y por ende en la educación divina. En segundo lugar, en las instrucciones, la forma correcta de hacer las cosas. Y en tercer lugar, las costumbres adecuadas. Ahora describirá con quién tiene que hacer esto y para ello seguimos la lectura en el verso 21. Además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Esta distribución es muy importante y se verá a lo largo del trayecto de Génesis e incluso se verá mucho tiempo después en las salidas del pueblo de Israel, así que la influencia de Jetro fue bastante profunda, llegó por mucho tiempo. Pero quiero establecerme o quiero enfocarme en la gestión y el desarrollo de personas, que en primer lugar sí debemos de ver que existan frutos en ellos, es decir, tiene que haber un desarrollo. Las personas que quisiéramos aprender a gestionar dentro de la congregación y que a quienes van a ser u- van a ser una fuente para poder delegar, tienen que tener un desarrollo, tienen que tener un fruto. En primer lugar, nos dice que, bueno, ha mencionado tres cosas: capacidad, temerosos de Dios y veraces, honestos. En primer lugar, yo quiero resaltar que sean temerosos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que teme a Dios es una persona que ha aprendido a subyugar su opinión por lo que está escrito. Hoy en día es muy fácil escuchar a un creyente decir: yo pienso que debemos de hacer tal cosa, yo pienso que debemos hacer tal otra cosa, y en base a esto empezar una tertulia, un intercambio de ideas. Pero el verdadero creyente debería decir: bueno, lo que está escrito es tal cosa. Esto es lo que debemos de hacer porque eso es lo que está escrito. Eso es el temor a Dios, el poder subyugar, el poder am, sobreponer por encima de nuestras ideas lo que está escrito, la idea de Dios. En segundo lugar, las personas han de ser em, gente de integridad, que aprendan a decir que no a las ganancias deshonestas. Es importante desarrollar este tipo de meritocracia en la gente en quien vamos a delegar. Y en tercer lugar, debemos de velar porque la capacidad de ellos pueda darse, pueda, eh, perdón, no pueda darse en el sentido de algo natural, sino que pueda explotarse, ellos puedan cada vez adquirir más competencias para dirigir en lo que se les está pidiendo hacer. O sea, podríamos decir que sean creyentes, esto nos habla de la elección de Dios. En segundo lugar,
que sean íntegros, y esto nos habla de la actitud de las personas. Y en tercer lugar, que sean capaces. Esto nos habla de la aptitud de las personas. Moisés habrá de escoger, por supuesto. Y no era realmente Moisés, sino Dios por medio de Moisés, porque Él es el que ha escogido. Siempre la elección depende de Él. Nosotros simple y sencillamente, cuando vamos a una persona, debemos de afinar el corazón nuestro con el de Dios para lo que Dios quiere desarrollar por medio de Él, en función de la tarea que vamos a encargar. Versículo 22. Shmot 18:22. Dice, que sean ellos los que juzguen, o sea, aquí está la palabra shafat, que es aplicar el debido proceso o la defensa al debido proceso al pueblo en todo tiempo. Y luego dice que traigan a ti todo asunto grande, pero que ellos juzguen todo asunto pequeño, así sea más fácil para ti y ellos llevarán la carga contigo. Lo que nosotros tenemos que ver con esto es que nos está dando un equilibrio para las personas de cómo es que podemos manejarlo. ¿Cómo sabemos cuando un asunto es grande? Bueno, cuando no lo podemos resolver. Cuando no lo podemos resolver, cuando no tenemos la competencia divina para resolverlo. Es decir, cuando, ¿cómo podemos hacer entre esta u otra persona? Bueno, ¿qué está escrito? No lo sé, desconozco cómo aplicarlo, etcétera. Bueno, eso era lo que ellos tenían que llevar a Moisés. Es la forma de saber cuando un asunto era pequeño o un asunto era grande. Cuando era grande y no lo podían manejar, entonces la instrucción era ir con Moisés. Y Moisés, que era el administrador de las competencias de Dios, pues podría educarlos y ellos a su vez podrían crecer y eventualmente podrían llegar a dirigir esto. La gestión de las personas entonces es por medio del delegar. Delegamos eh, las promesas, delegamos las instrucciones, delegamos el camino, es decir, delegamos las costumbres, y luego tiene que ver nuestra elección de ellos dirigidos por Dios, nosotros cómo podemos hacer para dirigir personas aptas. No pongamos a alguien que no es apto para hacer algo en un espacio porque solo causaremos mucho dolor. Veamos cómo termina el consejo de Yitro. El versículo 23 dice, y si haces esto, y Dios te lo manda, o sea, te capacita, te hace competente para hacerlo, tú podrás permanecer y todo este pueblo, por su parte, irá en paz a su lugar. El éxito, le está diciendo Jetro, es que Dios te lo diga. Aquí está mi sugerencia. Pero el éxito depende de que Dios te lo diga, de que Dios te lo confirme. Y si Dios te lo confirma, podrás permanecer de pie, es como literalmente dice. Podrás resistir, traducen algunas otras versiones. Una de las formas como podemos analizar cualquier movimiento es ver si es sustentable con el paso del tiempo. Cuando el fundador del movimiento ya no está, si el movimiento sigue, quiere decir que se hizo un buen trabajo. Si permanece en el largo plazo. Dios usa al suegro de Moisés para dar esta lección, a pesar de ser él simple y sencillamente un creyente. Yo espero que estos principios puedan ayudarlo a usted en su gestión de otros creyentes, en su gestión de las personas que Dios le ha dado a usted. En primer lugar, decir, debemos de nosotros oír de Dios, pero en segundo lugar, debemos asegurarnos que el debido proceso también llegue a aquellas personas que estamos dirigiendo. El último versículo que leeremos hoy es el 24, en donde dice, Moisés escuchó la voz de su suegro e hizo todo lo que él le había dicho, porque entendió que venía de Dios. Quiera Dios que nuestra sensibilidad a entender su voz sea la misma. Gracias por sintonizar. Espero que esto le ayude a usted a gestionar cualquier grupo en el cual usted sea parte. No importa si usted no es el líder. Es bueno conocer esto. Pero si usted es la persona a quien Dios tiene dirigiendo esto, mejor todavía. Que Dios lo bendiga. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima semana. Hasta pronto. Estamos muy contentos de que usted nos haya acompañado en este estudio de la palabra del Señor. En Misión de Fe Misco, en la
en el país de Guatemala, en la ciudad de Misco, nos esforzamos por subir una transmisión semanal del Testamento de los Antiguos y también del Evangelio. Y para nosotros su compañía es muy importante. Quisiéramos también invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales para que usted pueda ver los mensajes escriturales que estamos colocando en ellas. Estamos en TikTok, Facebook, X o X, antiguo Twitter y por supuesto también en Instagram. Y para terminar, me gustaría sugerirle que si usted desea apoyar esta causa, lo puede hacer compartiendo este video, haciendo algún comentario o suscribiéndose al canal, a nuestro canal, para activar las notificaciones y así cada vez que tengamos un estudio pueda llegarle. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Que Dios lo bendiga. Que esté muy bien. Lo esperamos a la próxima.